Bien, vamos a conversar con el señor abogado Manuel Gómez, que es un abogado experto en derecho laboral. Y bueno, ahora se está hablando de una reforma al Código Laboral en el que se tratan muchos aspectos, pero hay algunos que debieran estar dentro de ese proyecto, pero no. El populismo impide que eso sea así. Pero, buen día, Manuel, ¿cómo usted ve el tema de las modificaciones que se le pretenden hacer al Código Laboral? Buenos días, buenos días. Buen día. Primero, darle las gracias, ¿verdad?, por la invitación, ¿verdad?, y la distinción. Recuerdo que nuestro último encuentro fue hablando sobre la reducción de la jornada de trabajo y el plan piloto aquel, ¿verdad?, hace unos meses. Sí. Pero no vamos a entrar en esa materia para que no nos tome mucho tiempo. Y como bien usted dice, hay un proyecto de reforma del Código de Trabajo junto con lo que es el proyecto de reforma fiscal, el de la Constitución, bueno. Todo es reforma. Exactamente. Entonces, en cuanto al Código de Trabajo, queremos tocar de manera lo más llana posible los puntos, vamos a decir, más importantes que va a tocar esa reforma. Para poner un caso, recuerden que el tema de las domésticas, que también lo tocamos en nuestro último encuentro aquí, ahora es una oportunidad con la reforma al Código de Trabajo de implementar esas nuevas reformas y nuevas modalidades que consagran derechos a los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Como se sabe, el Estado Dominicano firmó un convenio con la OIT, el convenio 189, que obliga al Estado Dominicano a adoptar medidas y adoptar leyes que le reconozcan ciertos derechos a los trabajadores y trabajadoras domésticas, que en algunos casos la equiparan a los trabajadores en otros sectores. En el caso de las domésticas y los domésticos, vimos como el Ministerio de Trabajo hizo un intento a través de resoluciones que al final el Tribunal Constitucional la declaró contraria a la Constitución, porque esta es una facultad exclusiva del Congreso. Es decir, el Congreso a través de una ley es quien tiene que regular esas nuevas modalidades de trabajo en el ámbito de los domésticos y las domésticas. Pues la reforma al Código es una perfecta oportunidad, ¿verdad?, para que entonces eso se incluya. ¿Qué cambios, por ejemplo, en el caso de los domésticos y las domésticas se verifican? Por ejemplo, se establecen jornadas de trabajo, situación que antes no estaba, de 8 horas diarias, lo cual es un poquito en la práctica, sabemos, cuesta arriba. Llevar un seguimiento y un control en un trabajo que es en el hogar, ¿verdad? Es un poquito, vamos a decir, complicado, pero tiene también descansos entre un día y otro, el descanso semanal también de las 36 horas que antes estaba. Tiene derecho, por ejemplo, a las vacaciones, como lo tienen los demás trabajadores. Antes lo tenían los domésticos y las domésticas, pero eran 2 semanas. Ahora es equiparable a los 14 días laborables que ahora están, y se va a modificar también si se aprueba como está, porque recuérdense que es un proyecto que puede sufrir cambios también ahora en el Congreso, que no sabemos si va a pasar así como se está sometiendo. En el caso también de las domésticas, se está estableciendo el derecho a la protección de la maternidad, y ahí hay un punto interesante. Actualmente, ¿qué es lo que se establece desde el artículo 258 al 265 del Código de Trabajo? Se establecen una serie de regulaciones de los domésticos y las domésticas, pero no se establecen protecciones a la maternidad. O sea, los domésticos y las domésticas se rigen por esos artículos, y los otros artículos del Código no interfieren ni inciden en esa relación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto a la protección de la maternidad, siempre surge la pregunta, bueno, ¿y si la trabajadora doméstica resulta embarazada, ya está en el proceso de darle su licencia de maternidad, pero el Código no lo establece como tal? ¿Puede ser cancelada en ese tiempo o no? ¿Está prohibida la cancelación de esa trabajadora o no en ese tiempo? Entonces, ya ahora el proyecto a la reforma del Código de Trabajo sí establece protección a la maternidad. E incluso este proyecto de reforma al Código de Trabajo incluye un plazo de preaviso para fines de poner fin al contrato si ya desea hacer una cancelación, y este plazo de preaviso me parece que establece como unos 5 días, que si no se otorgan entonces deben pagarse en equivalente a salarios diarios, ¿verdad?
por esos días. Eso por mencionar algunos de los cambios que promueve la reforma al Código de Trabajo en cuanto a las y los domésticos. ¿Qué otros elementos también podemos ver en el proyecto de reforma al Código de Trabajo en cuanto a las vacaciones? Vamos a ver la regulación actual. En cuanto a las vacaciones, como sabemos, el trabajador o trabajadora tiene derecho a 14 días laborables durante cada vez que cumple un año de servicio, ¿verdad? Luego de que tiene 5 años de antigüedad, le tocan los mismos 14 días de descanso y el equivalente a 18 días de salario ordinario. O sea, descansa los mismos 14 días laborables, pero le toca un equivalente a 18 días de salario ordinario. ¿Qué promueve la reforma del código? Trabajador que tenga un año, por ejemplo, de servicio y menos de 3 años, entre 1 y 3, le van a tocar el equivalente a unos 15 días laborables. O sea, un aumento prácticamente de un día. Luego de esos 3 años, entonces, se producen otros aumentos hasta llegar a los 18 días de salario ordinario. Pero básicamente lo que hay es un aumento de un día en el descanso. Y los 18 días de salario ordinario luego de pasado ya esos 3 años. Manuel, pero yo te pregunto a ti que como experto en asuntos laborales, ¿eso no debió dejarse o no debe dejarse a un acuerdo entre las partes? Conociendo las limitaciones que hay, hoy día cada día es más difícil conseguir una doméstica o un varón para fines domésticos. Cada día es más difícil y cada quien se impone y exige lo que pide por ese trabajo. Entonces, antes tengo entendido, siempre he oído eso, no sé si eso es así. Cuando tú tienes una persona que duerme en tu casa, que desayuna, almuerza y cena, esa se considera que hay un dinero que se invierte en esa persona y es parte de su salario, entonces ese costo. Entonces, ¿no es mejor dejar de estar soñando y pensando que vivimos en Suiza y dejar que eso sea un acuerdo entre las partes y punto? Lo que pasa es que la ley lo que busca en este caso, porque quizás, tal vez el caso suyo, don Jaime, de reconocerle esos derechos, quizás no eso, sino hasta más derechos de lo que el código establece, porque esos son los ojos de uno cuando uno no está en el hogar. Ese es el personal que se encarga de cuidar inclusive a nuestros hijos, un montón de cosas donde nosotros depositamos la confianza en nuestro ámbito de intimidad, incluso ya del hogar. No eso, se les reconocen hasta más derechos. Claro. Pero no, esa a veces no necesariamente es el caso siempre, donde el empleador o las empleadoras van a reconocerle todos esos derechos. Y por eso el código lo que busca es un mínimo de derechos. Entonces, yo sé que en el hogar es diferente. Por eso hablábamos ahorita del horario. Es un poco complicado. Sí. Por ejemplo, imaginémonos que un inspector va a hacer una labor de inspección a un hogar. No es lo mismo que una empresa. Sí. O sea, bajo un ámbito de intimidad de una familia. ¿Cómo va a ser esa inspección? ¿Bajo qué condiciones? O sea, es un poquito delicado y eso lo reconocemos. Pero tenemos un acuerdo internacional y ya, por lo menos ya a nivel formal, tiene que el Estado irse afinando a lo que acordó en el ámbito internacional con ese convenio. Y además de eso, lo que establece son derechos mínimos, como le decía, de las vacaciones equiparables que estaban, pero ahora un poquito mayor, el descanso entre una jornada y otra, jornada de trabajo de 8 horas, y el tema de un mínimo de un preaviso de 5 días, ¿verdad? Si se va a romper el contrato, y la protección de la maternidad. La seguridad social sigue siendo un tema también que me imagino que eso lo van a promover ahora con la reforma al código, y la protección también a la seguridad social de los trabajadores, los y las trabajadoras domésticas. Que es importante resaltar que ese trabajador o trabajadora es aquel que realiza trabajos propios y exclusivos del hogar, o sea, del hogar. Pero el que trabaja, por ejemplo, en labores de limpieza en un condominio, no es un doméstico ni una doméstica, aunque haga labores propias de limpieza, pero ya trabaja para ese edificio, para ese condominio, no es doméstico, porque así lo dice el código. Pero aquel que es, por ejemplo, chofer de una familia y que de manera exclusiva se dedica al traslado de los miembros de esa familia, no con fines comerciales, que lleva a un colegio, que hace la diligencia de la casa,
pero no de una compañía, ese también es un doméstico. Ese jardinero que se encarga de mantener en condiciones, que el patio, que esto, que lo otro, ese también es un doméstico o una doméstica. Pero en la reforma del código... Pero, escúchame, ¿y el salario? ¿Qué salario dispone para...? Dice la reforma que va a regularse también con un salario mínimo, pero como no es una atribución del código establecer ya el número del salario mínimo, sino del Comité Nacional de Salarios Mínimos, lo que dice que va a tener una regulación de salario mínimo, y eso abre entonces la puerta a que el Comité Nacional de Salario Mínimo, ya con la reunión tripartita, empleadores, trabajadores y Ministerio de Trabajo, van a definir ese número, que antes era 10 en lo que se intentó en el Ministerio de Trabajo, que sabemos que la mayoría de salarios pasan muy por encima de ahí. Pero es un mínimo lo que se está buscando a través de eso. Pero se declaró inconstitucional, como dijimos ahorita, el intento que hizo el Ministerio de Trabajo por regular esa parte. Ahí, en estas conversaciones en donde se agotaron más de 100 mesas de diálogo, o sea, fueron años de conversación en busca de ese intermedio, pareciera que ocurría lo mismo que con el código y el tema de las 3 causales, que la cesantía no permitía que pasaran otras necesidades también de reforma del mismo código laboral, ya de por sí desfasado en muchas de sus condiciones. Pero si entiendes tú que aunque haya una intención de retomar el tema de las cesantías con los acuerdos que pretende el sector empresarial y comercial y los trabajadores, o va a pasar aquí este código y ya probablemente vuelva ese tema aparte de las reformas que se implementarían ahora? Sí, el tema de la cesantía no creo que se toque. Incluso en el ámbito de los domésticos y las domésticas, cuando se termine ese contrato no hay cesantía, solamente derechos adquiridos, y un posible preaviso, como hablábamos ahorita, de 5 días se aplica, pero el tema de la cesantía no va a aplicar, ni tampoco la van a eliminar del código, mucho menos, no creo. Ese tema, y como bien señala, si meten ese tema... Debieran eliminarlo, pero entonces si se elimina... Pague el populismo. Pero no es que tengo entendido que el tema no sería eliminarlo, sino de alguna manera de gestionar ciertos topes y protecciones que ahora mismo el sector empresarial y comercial siente que no tiene, y que solo protege entonces intereses particulares del trabajador, que ciertamente es una conquista, pero lo que expresa el sector empresarial es la búsqueda de este equilibrio que descapitaliza cualquier empresa. Sí, y entendemos, es un costo alto, la verdad que sí. Y bueno, dentro de la contabilidad se reconoce como parte de lo pasivo el pasivo laboral de una empresa, las cesantías que se van acumulando. No sabemos cómo van a terminar esos contratos de trabajo, pero hay que tomar en cuenta eso como un pasivo laboral. Ahora bien, hay que buscar el mecanismo de compensación también. O sea, si se elimina ese derecho o se establece un tope, la ley de seguridad social, por ejemplo, establece el seguro de desempleo, pero eso no se ha podido implementar. Entonces, en los Estados Unidos, por tener un ejemplo, hay otros mecanismos donde el empleador no deja de aportar una parte, pero quizás la carga económica tal vez es menos en ese sentido, con el seguro de desempleo. Pero ahora mismo no hay, entonces no se puede dejar tampoco en el aire ese tema. Y ahí hay una realidad, ya no tenemos más tiempo, pero hay una realidad, y es que empleados, miles de empleados, propician y motivan la cancelación para que le entreguen su dinero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un tema que tienen que enfrentarlo cada día los miles de empleadores que tiene el país. Pero sabemos que es un populismo y que no es verdad que este gobierno ni ningún otro gobierno van a respaldar eso de la eliminación de la cesantía. Y los pseudo sindicalistas que tenemos tampoco. Porque esa es la realidad y uno tiene que vivir de realidades. Pero eso es un problema y usted lo sabe mejor que yo, que es abogado laboral. Gracias, Manuel. Esperemos en otra oportunidad poder tener más tiempo para seguir hablando de un tema que es importante. Pero hoy no disfrutamos de esa cantidad de tiempo. Pero un día de esto nos juntamos de nuevo. Gracias a ustedes. Yo creo que una oportunidad para hacer entonces una tercera y cuarta parte. Claro que sí, claro que sí. Cuando ya esté más próximo el tema de la modificación al Código Laboral. Amén. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.